Gracias por orar. Muy bien, créanlo o no, nos vamos a ir a Salmo 119. Salmo 119, verso 1. Ya introdujimos la introducción, ahora vamos a introducir el Salmo. Confío que estamos aprendiendo mucho, cosas maravillosas. Qué emocionante es estudiar estas cosas de la palabra de Dios, ¿verdad? Y más que estudiarlas para adquirir conocimiento, es dejar que el Señor nos abra los ojos del entendimiento para que sepamos ¿a quién tenemos dentro? ¿Qué tenemos dentro? ¿De qué estamos echando mano cada vez que echamos mano de la palabra de Dios? ¿Qué cosa está creciendo en nosotros? ¿Qué clase de poder tiene esa cosa que está creciendo en nosotros que se llama la palabra de Dios? Amén. Bueno, gracias a Dios. Salmo 119. Otra cosa más. Cuando uno entiende estas cosas, miren, mucho en nuestra vida es transformado. Nuestra confianza en Dios crece porque nosotros no podemos confiar en alguien a quien no conocemos. Simplemente, ¿verdad? Alguien dirá, yo confío en Dios. Ajá. Cuando viene el primer problema, Dios, ¿por qué me abandonaste? Hasta que crece nuestro conocimiento de Dios, entonces crecen nuestras raíces de confianza, ¿verdad? Amén, amén. Y por el otro lado, cuando entendemos a quién tenemos dentro y la obra que el Señor está haciendo dentro de nosotros, hermanos, no importa qué nos quiera venir a decir el diablo, buscando sacarnos del camino, no lo va a lograr. Seremos un caso perdido para el enemigo. Amén. Por eso es que al enemigo no le conviene que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el enemigo ha buscado y ha encontrado 1,000,000 de maneras para mantener a los creyentes entretenidos en el atrio. Gracias a Dios por el atrio, representa nuestra salvación. Pero quiero decir, si nos quedamos en el atrio toda la vida, no habremos crecido como dice la Biblia que podemos, hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, esa es la razón por la que Dios levantó este lugar, pues para enseñarle al pecador a encontrar la salvación en Cristo Jesús, y para enseñarle a la gente ya salva en Cristo Jesús a encontrar el camino para crecer, amén, en su naturaleza, en su estatura espiritual, en su estatura moral. Y bueno, alguien dirá, ¿y qué diferencia hace si crezco o no crezco? Muy fácil. La diferencia aquí y ahora es, ¿vamos a tener más o vamos a tener menos sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia para navegar esta existencia? Así es que no va a ser lo mismo. Amén. No va a ser lo mismo aquí. Ahora, aquí sigue siendo temporal y sigue siendo pasajero. Déjenme decirles algo. La diferencia la vamos a seguir viendo por toda la eternidad. Y allí va a ser eterno. Amén. Oportunidad para crecer en los términos en los que lo conocemos. Eso se habrá quedado atrás porque para eso Dios nos dio esta existencia. Y una que otras situaciones dolorosas que se nos atraviesan en el camino, ¿verdad? Amén. Amén. Allá vamos a cosechar eternamente el fruto de haber crecido acá. Y eso se va a reflejar de muchas maneras. Número 1, el grado de gloria con el que vamos a brillar eternamente. Número 2, la clase de vestiduras eternas que vamos a vestir eternamente. Todo esto está en su Biblia. Amén. Número 3, el nivel de morada eterna que vamos a ocupar eternamente. Y el lugar donde está la presencia manifiesta de Dios y el Cordero se llama la Nueva Jerusalén. Pero si usted lee su Biblia, en especial el libro de Apocalipsis, usted va a ver cantidad de gente habitando los nuevos cielos. Va a haber gente habitando la nueva tierra. Algunos van a andar a la luz de la nueva ciudad, pero nunca van a entrar a ella. Otros llevarán la gloria y el honor de las naciones a la nueva ciudad y van a entrar y van a salir, pero no van a vivir allí. Pero hay otros que van a vivir allí perpetuamente, eternamente. Amén. Esto es más grande de lo que uno se imagina, ¿sí? Pero el diablo está trabajando a tiempo y fuera de tiempo, buscando hacer que la gente se acomode, se llene de conformismo, ¿verdad? O de alguna manera, yo no sé, oxidando nuestros engranajes, para que no vayamos y razonemos y meditemos en todas estas cosas y estas cosas cobren vida en nuestro corazón. Amén.
Pero nosotros tenemos, por la gracia de Dios, los recursos para no dejar que eso pase, ¿verdad? Si tan solo los usamos. Si tan solo los usamos. Aprender a ir al Señor continuamente, a buscar limpieza de parte del Señor, ¿verdad? Aprender a confesar cualquiera que sea la cosa que hayamos hecho y sabemos que a Dios no le agradó. Aprender a alimentar nuestro hombre nuevo, estudiando la palabra de Dios, orando, buscando todo el tiempo al Señor en oración. Tenemos las herramientas, o sea, excusa no vamos a tener cuando lleguemos ahí arriba. Él nos dio las herramientas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bueno, gracias a Dios. Pero vámonos al Salmo 119. Si vamos a hablar de la palabra de Dios, necesariamente tenemos que pasar por el Salmo 119. Y ya hemos estado pues explicando algunas cosas infinitamente eternas y maravillosas en cuanto a la naturaleza de la palabra. Nunca olviden que la palabra que está escrita en este libro y leemos todo el tiempo es nada más en otra forma, pero es la misma palabra que creó el universo y que sustenta todas las cosas y que le da consistencia o esencia a todas las cosas que fueron creadas. Por eso es tan poderoso llenar el corazón y llenar la mente con la palabra de Dios. Muy bien, así es que estamos en el Salmo 119 y aquí encontramos nosotros seis calificativos o ángulos, lados, formas a través de las cuales Dios le dio su palabra y le da su palabra a los suyos. Dice, y solo en la primera sección del Salmo 119, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley, en la ley de Jehová. Ese es el número 1. Esto, si leen inglés, van a encontrarlo reflejado precisamente en el diagrama que tenemos allá, que representa la estatura del Señor Jesucristo tal y como le fue revelada a Moisés a través del tabernáculo. Bueno, superimpuesto está el tabernáculo de la verdad o de la palabra de Dios, que le fue revelado a David y que está plasmado acá en el Salmo 119. Entonces el primero es la ley. Verso 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus. Lo tradujeron mandamientos, pero la palabra que por regla general se traduce mandamientos es otra, es mishpat. Aquí nos encontramos con una que se llama, vamos a ver, pikud. Eso por regla general se traduce preceptos, así es que nos vamos a quedar con preceptos para diferenciarlos de los mishpat o de los mandamientos. Y la Biblia King James dice preceptos, así es que nos quedamos con preceptos. Gracias. Perfecto. Vamos a ver. Yo ya se los tenía definidos, ¿verdad? Vamos a ver. Pero no es esto. No, esto me va a volver loco. Mejor se los escribo y después lo. Ley. ¿Cuál es el siguiente? Testimonios. Preceptos. Luego dice, verso 5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ahora, entre los mandamientos y los justos juicios encontramos lo que se llama sus pactos, que no es otra cosa más que la ley que encontramos no solamente al inicio del camino, sino la encontramos también en el arca, ¿verdad? En forma de los 10 mandamientos. Ahí está la ley, otra vez la ley la vamos a encontrar 2 veces. La palabra pactos no aparece en el Salmo 119, pero cuando lleguemos ahí van a entender bien esto. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenderé tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Así es que por supuesto que queremos estudiar el contenido, la sustancia que tiene el Salmo 119 y aprender de lo que allí dejó plasmado el
el autor del Salmo 119, ¿verdad? No dice quién fue, pero lo más probable es que fue David. Ahora, vámonos uno por uno. Y vamos a analizar cada uno de estos, a darles un cuadro más o menos general de cada uno de estos. Y entonces nos metemos al contenido o a la sustancia del Salmo 119, ¿les parece? Va. Entonces, 1, 2, los debí haber dibujado de abajo para arriba en forma de estatura, pero bueno, ni modo. 4, 5, 6 y 7. Amén. Así es que hoy vamos a hacer ley. Si están listos, vamos a estudiar la ley. La palabra ley es la palabra hebrea Torah. Se escribe así. Torah. La palabra ley. Y es difícil ponerle un bisturí a cada una de estas palabras y decir, esta llega hasta aquí y aquí empieza la otra. Porque la verdad no funciona así. Están todas entrelazadas. Pero si juntamos la naturaleza de cada una de estas 7 palabras, vamos a tener un cuadro completo o una estatura madura de lo que es y hace la verdad de Dios en nosotros. Amén. Empezando por ley o Torah. La palabra ley o la palabra Torah se define como, miren qué interesante, precepto o estatuto. Por eso les digo, es imposible meterle un bisturí a estas 7 palabras, pero precepto o estatuto, pero significa derecho, dirección, enseñanza, instrucción. Instrucción, enseñanza. Ahora, lo interesante es el origen etimológico de la palabra Torah. Viene de esta palabra, yara. Y la palabra yara, que es de donde viene la palabra Torah, significa fluir como agua, como cuando llueve, ¿verdad? Fluir como agua. Díganme si no es así la palabra de Dios, ¿verdad? Es un río, es un arroyo, amén, que viene a saciar la sed de todo aquel que esté sediento, ¿verdad? Si tenemos sed, el Señor nos invita a venir a Él y beber, amén, del río de vida de su palabra, del río de vida de su verdad. La palabra yara, que es de donde viene la palabra Torah, significa colocar o lanzar, especialmente una flecha, lanzar una flecha. En otras palabras, con la intención de dar en un blanco determinado. Ahora, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la intención de dar en un blanco determinado. ¿Saben cuál es el blanco en el que la palabra de Dios quiere pegar? Nuestra naturaleza carnal. No solo para exponerla, sino para transformarla, para convertirla. La ley o la palabra de Dios en forma de ley a la usanza del Antiguo Testamento, por supuesto que tenía el poder para revelarnos al Señor y para revelarnos su verdad y revelarnos la naturaleza del Señor. Amén. Pero el pueblo de Israel se quedó solo con la letra de la ley. Y un gran punto en donde la ley se quedaba corta en la dispensación del Antiguo Testamento era que la ley efectivamente podía señalar, podía ser una flecha que lanzada en nuestra dirección y señalar un área determinada de nuestra conducta, de nuestras actitudes carnales. Amén. Pero la ley del Antiguo Testamento no podía entrar al corazón y transformarlo. Entonces la ley solo podía señalar el error, pero no podía hacer nada para remediarlo. Es más, la ley lidiaba con el efecto. Si mataste, entonces tienes que pagar de esta manera. Si robaste, tienes que pagar de esta manera. Si lo echaste a perder, tienes que pagar de esta manera. La ley lidiaba con el efecto, pero la ley no se podía meter al corazón y exponer la causa y transformar la causa o transformar la naturaleza humana. Amén. Eso no podía hacerlo la ley. Ahora, a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, la Torah viviente, la palabra de Dios viviente, ahora la palabra de Dios tiene la capacidad, porque la palabra de Dios es una persona y está viva. Amén.
La palabra de Dios ahora tiene la capacidad no solo para señalarnos la falta. La palabra de Dios no solo nos enseña dónde estamos quedándonos cortos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil no solo para enseñar, sino también para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios sí puede entrar al corazón y lidiar no solo con el efecto, sino con la causa, y agarrar el árbol y cortarlo de raíz, desarraigar el árbol, no nada más dedicarse el resto de la vida a cortar ramas y cortar frutas, ¿verdad? Pero si la raíz sigue así, el árbol va a seguir dando ese mal fruto. La palabra de Dios se puede meter al corazón y arrancar de raíz el árbol. Sí puede. Amén. Si nosotros nos hemos estado arrepintiendo por algo que hacemos y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo, bueno, vayamos un paso más allá en nuestro proceso de confesar y de arrepentirnos. Vayamos al Señor y digámosle: Señor, yo creo que solo he estado lidiando con el efecto, me arrepiento por lo que hago, pero Señor, yo creo que nunca he expuesto la causa que me hace hacer lo que hago, y esta está tan profunda que a lo mejor ni yo sé cuál es al final de cuentas, pero Señor, te doy permiso, métete hasta adentro, Señor, y llega hasta donde está la causa, eso que me hace ser así, me hace hablar así, me hace actuar así, me hace desear así. Amén. Métete hasta donde está la causa y límpiame con tu preciosa sangre y haz alumbrar tu verdad, tu luz en esa área de mi corazón. Amén. Y sánalo, sánalo. La palabra yará significa lanzar, especialmente una flecha. Significa disparar, señalar, apuntar como con el dedo. Esa es la razón por la que Dios nos dio su verdad en forma de ley y también en forma de testimonios, estatutos, preceptos y todo lo demás. Pero ahorita estamos estudiando su palabra en forma de ley. La ley lo que hace es que señala. La ley lo que hace es que apunta con el dedo. Amén. Enseña, instruye. Es que yo no sé qué hacer para seguir adelante, no sé cuál es el siguiente paso que debo dar. Viene Dios fielmente con su palabra en forma de ley y nos señala de qué nueva cosa tenemos que librarnos para alivianar la carga y seguir corriendo. Y seguir corriendo. Amén. Qué lindo es el Señor, qué linda es su palabra es maravillosa. Y este solo es uno de todos estos lados que tiene la palabra de Dios, la ley. Enseñar, instruir, manifestar. La palabra yará significa ser un maestro. La palabra de Dios es un maestro, especialmente cuando esta viene ungida con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y la ley también nos señala a la persona del Señor Jesucristo, la palabra viviente, para que tengamos un punto de comparación y digamos: esto que estoy viendo aquí no es lo que yo quiero ser, yo quiero ser aquello. Estoy viendo a Jesús. La palabra de Dios me está señalando también mi meta, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero alcanzar. Amén. Entonces nos ayuda a ceñirnos los lomos, ponernos los tenis y seguir corriendo. Muy bien. Creo que podríamos empezar. Vamos a hacer un recorrido, ¿verdad? Empecemos desde el principio. Y lo que hice fue ir seleccionando las ocasiones en las que la palabra Torah comienza a aparecer o a ser mencionada en las Escrituras. Entonces hagámoslo así, vámonos así y Dios nos va a bendecir con todo lo que vamos a ir aprendiendo. ¿De acuerdo? Bueno, no tenemos ninguna prisa, no tenemos tampoco por qué empacar toda esta información en unos minutos, y si no terminamos hoy con la ley, pues seguiremos con la ley la siguiente semana. Y entonces pasaremos a los testimonios. Ahora, mis notas sobre la ley ocupan página y media. Mis notas sobre los testimonios ocupan 3 páginas y media. Así es que, obviamente nos vamos a entretener bastante y nos vamos a divertir bastante. Y no digamos con todo lo demás. Pero la primera mención de la palabra Torah en la Biblia la encontramos en Génesis 26. Génesis 26. Con esto que ahora no me voy a ir a todas las palabras o todas las veces que aparece Torah en la Biblia. Solo en el Antiguo Testamento aparece 219 veces. Así es que prometo no darles los 219 versículos. Solo en el Salmo 119 aparece mencionada 25 veces.
y aparece innumerables veces en el Nuevo Testamento también, por cierto, ¿verdad? Pero creo que con lo que hemos seleccionado vamos a aprender muchísimas cosas. ¿Están listos? Muy bien. Génesis capítulo 26 del verso 1 al 5. Vamos a hacer un recorrido por la palabra de Dios para ver qué es este lado de su verdad que Dios nos da en forma de ley, su ley. Génesis 26, del 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, refiriéndose a la tierra de Canaán, ¿verdad? Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora estamos hablando de Dios hablándole a Isaac. Según la cronología que tiene mi Biblia, estamos más o menos en el año 2000 antes de Cristo o 1990 antes de Cristo. Moisés es del, digamos, 1500 antes de Cristo. Así es que estamos hablando 400 años antes de Moisés. ¿De acuerdo? Básicamente, 400 años antes de Moisés. O sea, faltan 400 años para que Dios les dé su ley escrita en las tablas de piedra. Y para que Dios le dicte a Moisés todos los mandamientos que derivan de su ley moral y ellos los tengan escritos, no solo en tablas de piedra, sino en un libro. Faltan 400 años para eso. Y Abraham ya había oído la voz de Dios para poner por obra sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. ¿Qué les dice eso? Que la palabra de Dios es mucho más que la letra escrita que recibieron los israelitas en el monte de Sinaí. Y mucha gente dice: es que eso obedece a la ley, entonces no tiene nada que ver con nosotros. Les voy a contar algo. La ley ya existía mucho antes de que esta quedara escrita en tablas de piedra. La única diferencia es que no había sido escrita en tablas de piedra todavía. ¿Cómo supo Abraham obedecer los preceptos y los mandamientos y los estatutos y las leyes que el Señor le habló si no estaban escritas en tablas de piedra? Les voy a dar la respuesta. Establezcan una relación de amor con el Señor Jesucristo. Dejen que el Señor les hable. Amén. Sean atentos a lo que les está diciendo. Sean obedientes a lo que el Señor les está diciendo. Y Él va a escribir sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos en las tablas de su corazón. Amén. Entonces, el error que cometió la nación de Israel fue quedarse únicamente con la letra y perder de vista el espíritu o la vida o la verdad que había detrás de la letra. Y ellos se dedicaron a ser minuciosos en cuanto a, bueno, ¿cómo podemos cumplir con esta ley al pie de la letra? No debemos llevar carga el día sábado. Bueno, entonces empezaron a discurrir entre ellos, ¿verdad? Bueno, ¿a cuánta cantidad de peso le podemos nosotros poner el calificativo de carga? A ver, a lo mejor mover esto en día sábado no es pecado, pero mover esto sí, porque esto ya pesa más que esto y es más trabajo. A lo mejor caminar 3 pulgadas el día sábado no es pecado, pero a lo mejor caminar 3 kilómetros sí. Entonces empezaron a hacer toda una serie de explicaciones, y esa es la famosa, ¿qué les digo? Tradición oral del pueblo de Israel, en donde buscaron desglosar cada mandamiento para que la gente pudiera tener una idea un poquito más amplia de cómo cumplirlo al pie de la letra. Bueno, si suman los 613 mandamientos que Dios puso en su palabra, y a eso le suman unas 10 o 20 incisos que le añadieron para buscar cumplir al pie de la letra cada cosa, o sea,
¿quién va a ser capaz de hacer semejante cosa? Entonces, uno de los propósitos de Dios al darle la ley al pueblo de Israel era dejarles saber de entrada que ningún ser humano puede cumplirla. Entonces, el propósito era que ellos abrieran los ojos de la fe y dijeran, tiene que haber alguna manera de cumplir esto. Tiene que haber alguien por allí que tome nuestro lugar. Alguien perfecto que sí sea capaz de cumplir esto a la perfección. A lo mejor este hombre perfecto pueda venir al corazón algún día y vivir su vida a través nuestro, y entonces a través de él cumplir nosotros la ley. Esa fue la intención de Dios desde el principio. ¿Se acuerdan cuando descubrieron a Jesús los primeros discípulos que dijeron? Fueron a llamar a los parientes y a los amigos y les dijeron, acabamos de encontrar a aquel de quien hablan la ley, los profetas y los escritos. Encontramos a la persona a la que se refieren todos esos mandamientos. Encontramos la ley viviente. Nuestra mente carnal todavía tiene la tendencia de reducir a la relación con Dios. Amén. Sin empezar por la puerta correcta, que es establecer una relación de amor con el Señor y buscar conocerlo. Amén. Entonces, para muchos, su cristianismo se reduce a una serie de preceptos. Eso sumado a un corazón que no está ardiendo de amor por el Señor Jesucristo. O sea, uno tarde o temprano sale corriendo. Porque es imposible y es algo estéril, es algo sin vida. Entonces el Señor empieza por el principio, llenando nuestro corazón, en primer lugar perdonando nuestros pecados, viniendo a vivir Él aquí adentro, bautizándonos con su Espíritu Santo. Él empieza dándonos una experiencia. Entonces Cristo empieza a crecer en nosotros, y Cristo en nosotros. Él sí puede cumplir la ley moral de Dios si lo dejemos a Él vivir su vida a través nuestro. Amén. Pero lo que quiero enfatizar con este versículo es que Abraham ya cumplía la ley, y la ley no había sido escrita en tablas de piedra. Y siempre hay gente que no entiende esto en el mundo cristiano y dicen, no, eso que me estás diciendo está en el Antiguo Testamento, entonces eso no tiene nada que ver conmigo, ni yo nada que ver con eso. No, la palabra de Dios es mucho más antigua que el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es eterna. ¿Me explico? La palabra de Dios ya estaba allí obrando cuando Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de los mandamientos? No tiren a la basura su Antiguo Testamento. Miren la riqueza que hay allí, la revelación que hay allí de la voluntad de Dios. Cómo quiere que actuemos, cómo quiere que vivamos, o de qué maneras quiere que practiquemos amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está. Entonces ya uno lo desglosa y dice, ok, haz esto, pero no hagas esto. ¿Lo ven? Pero encuentra uno la verdad detrás de los mandamientos. ¿Cómo leer el Antiguo Testamento? Busque la verdad detrás de cada uno de esos mandamientos. ¿Cuál es el principio? Y hay mandamientos que uno los lee solo así, dice uno, pero ¿por qué fue Dios tan minucioso en poner esto en su palabra? No me hace ningún sentido y no le veo ninguna utilidad práctica a esto que estoy leyendo. Bueno, entonces deténgase allí y vaya al Señor y dígale, Señor, no estoy viendo lo que tengo que ver, porque hasta aquí no veo nada. Ábreme los ojos. David fue un misterio, porque les conté estas palabras, las tomé prestadas de otro pastor que lo dijo con estas palabras. Dijo, David es un personaje del Nuevo Testamento metido dentro del Antiguo Testamento. Y viene David y aquí en el Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él leía la palabra escrita y decía, Señor, pero ¿cuál es la verdad que hay detrás? ¿Cuál es el principio que hay detrás de esto? Para poder entenderlo, para poder ponerlo por obra. ¿Cuál es la verdad que hay detrás de esto? Si estudiamos así nuestra Biblia, habremos destapado y abierto el cofre de tesoros. Muéstrame la verdad que hay detrás de estas palabras. Amén. Bueno, entonces, ese es Génesis 26. Sigamos, ¿podemos seguir? ¿Está claro esto? Sí, es como lo de los diezmos, ¿verdad? Ayer salió en uno de nuestros estudios bíblicos el tema. Es que eso es del Antiguo Testamento. Bueno, y sigue siendo un principio divino. Además, Abraham lo practicó antes de que eso quedara escrito en tablas de piedra. ¿Lo ven?
La verdad no la podemos borrar, no la podemos obviar. Cuando Moisés rompió las tablas de la ley, el día que bajó del monte de Sinaí y vio cómo los israelitas se habían corrompido, rompió las piedras, pero la verdad no la puede romper. La verdad no la puede romper. Amén. Rompa su Biblia si quiere, rómpala, pero estará rompiendo papel y desperdiciando tinta. La verdad no la podemos romper. La verdad no podemos hacer de caso que no existe. Y esa verdad es la que nos va a juzgar en el sentido de medir el día que estemos delante del tribunal de Cristo. Y nos vamos a parar delante del Señor Jesucristo, la palabra viviente, y Él no va a tener que hablar una sola palabra. Aquí va a estar Él irradiando de dentro toda esta verdad que Él es, y aquí vamos a estar nosotros a ver cuánto de eso hay aquí, y en base a eso nos va a dar nuestra calificación. Fácil. Así es que aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Amén. Bueno, esto es si queremos sacar una calificación un poco más alta. Éxodo 12. Alguien dirá, pero creí que todo era por gracia. Pues todo es por gracia, porque no merecemos nada. Amén. Y la salvación es un don gratuito y nadie tiene que trabajar para ser salvo. Pero aquí ya no estoy hablándoles de nuestra salvación inicial, estoy hablándoles de crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso, créanme, sí hay que trabajar. Pues leer la Biblia es trabajo, ¿o no? Orar es trabajo, ¿o no? Confesar es trabajo, ¿o no? Bueno, ahí tienen. Éxodo capítulo 12. Vamos a verlas. Ahorita sí me estoy yendo en orden de cómo aparece la palabra Torah en el Antiguo Testamento, y luego pues ya diversifico ahí, porque son, como les digo, son 219 veces que aparece la palabra en el Antiguo Testamento. Éxodo 12, del verso 43 al verso 50. Éxodo 12 del 43 al 50. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y dijo: es la misma ley para todos, no importa si son judíos o no. Y si tienen gente no judía viviendo con ustedes, la misma ley se aplica para todos. ¿Quieren comer de todo el cordero de la Pascua? No nada más de un poquito. La sangre del cordero de la Pascua fue lo que trajo redención al pueblo de Israel aquella noche. Figura de la sangre del Señor Jesucristo, en la que somos salvos, ¿verdad? Amén. Pero ellos no solo aplicaron la sangre en el dintel y en los postes de sus puertas. Después de aplicar la sangre, mientras el ángel destructor pasaba afuera viendo dónde había y dónde no había sangre, los israelitas estaban adentro de sus casas comiéndose el cordero. Amén. Y esa es la historia de nuestra vida como creyentes. El día de nuestra salvación, el Señor puso sangre entre Él y nosotros, entre sus justos juicios y nosotros. Amén. Y el mundo está pereciendo, está en tinieblas, pero nosotros, bajo la cubierta de la sangre de su misericordia y de su sangre de gracia, estamos, mientras haya tiempo, comiendo todo lo que podamos del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios, comiendo todo lo que podamos de su palabra, de su verdad, asimilando todo lo que podamos, su naturaleza, su estatura espiritual. Estamos comiendo el Cordero, pero dice, hay una sola ley para todo aquel que quiera comer el Cordero.
sea circuncidado. En otras palabras, si no dejamos que el Señor circuncide nuestro corazón, ¿cuánto de la naturaleza y de la estatura espiritual de Jesucristo vamos a poder absorber, asimilar y dejar que se forme en nosotros? Amén. Entonces aquí no hay para dónde. Ley una sola para todo el mundo. Si no dejamos que el Señor vaya lidiando con toda esa dureza que hay alrededor de nuestro corazón, no vamos a poder comer todo lo que queremos del Cordero. Amén. ¿Se han fijado que tenemos un grupo grande y escuchan la misma enseñanza? Y unos la entienden y otros no la entienden. Unos le sacan provecho, otros no le sacan provecho. A unos les cambió la vida, para otros fue totalmente indiferente. A unos los volvió locos, otros los durmió. Y es la misma enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y eso ya no queda en manos del que enseña, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuán trabajado está el corazón? Obviamente en unos más que en otros. Por eso dice, la misma ley para todos. Si quieren comerse todo el cordero, dejen que Dios les circuncide el corazón. Amén. Bueno, es la segunda ocasión en la que aparece la palabra Torah en el Antiguo Testamento. Dijo, la misma ley para todos los que quieren comer el cordero. Tremendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos queremos comer el cordero? Pero quiero decir todo el cordero. ¿Saben qué es comer todo el cordero? Es comerse la cabeza, las patas delanteras, las patas traseras y las entrañas. Alguien dirá, yo no creo que han hecho eso los israelitas cuando celebraron la Pascua. Déjeme probarle que sí lo hicieron. Vamos a ver. Éxodo, capítulo 12, versículo 8. Éxodo 12, 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todo, íntegro, todo. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Mientras duraba la noche, era el momento para comer todo lo que pudieran del cordero, pero todo. Amén. Y dice, en el momento en el que el sol sale, allí ya no pueden seguir comiendo. Se terminó su oportunidad para comer del cordero. Lo que sobró lo quemen al fuego, porque ya no pueden seguir comiendo más cordero. Lo que no comieron se perdió para siempre. Y Pablo dijo, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué está diciendo Pablo? Apúrense a absorber, a asimilar toda la cabeza del cordero, su soberanía, su sabiduría, su mente humilde. Apúrense a asimilar. Pues aquí dice los pies, patas, ¿cómo dicen? Pies. Bueno, es un cordero, entonces no, un cordero no tiene pies, tiene patas. Y tiene patas delanteras y patas traseras. En otras palabras dice, apúrense a comer y a asimilar todo lo que puedan de las manos del Señor Jesucristo. Las manos, su manera de obrar, su manera de extenderse, su manera de tocar a los demás. Apúrense y coman todo lo que puedan de los pies del cordero. Amén. Su manera de conducirse, su manera de caminar, su capacidad para pararse firme. Amén. Cuando se debe. Y apúrense a comer todo lo que puedan de las entrañas del cordero. Sus entrañas de misericordia, sus entrañas de amor. Apúrense, dice. Y Pablo dice, la noche está avanzada, no queda mucho tiempo. Cuando menos sintamos, el sol de justicia se va a levantar con sanidad en sus alas. Amén. Y el Señor va a venir a sanar a los vencedores de su mortalidad y los va a transformar en un abrir y cerrar de ojos y se los va a llevar consigo. Allí se terminó la oportunidad para seguir asimilando todo lo que hubiéramos podido asimilar del cordero. Ahora, esto no es para que nos afanemos en leer todo lo que podamos y estudiar todo lo que podamos con el afán de absorber
conocimiento, información teórica, información teórica, información teórica. Tampoco se trata de eso, porque ¿qué provecho le vamos a sacar a eso? No, no es eso. Pero de todos modos, concentrémonos en que el tiempo lo tenemos contado. Y el tiempo para crecer en Cristo es aquí y ahora, y ya no queda mucho tiempo. El Señor viene pronto. Entonces aprovechémoslo. O como dice Pablo 2 veces, dice: redimamos el tiempo. Amén. Traigamos la eternidad a lo temporal, estudiando la palabra de Dios, orando, buscando servir al Señor. Redimamos el tiempo, porque tiempo queda poco. Pero eso sí, quiere comer toda la estatura espiritual del Cordero, deje que Dios circuncide su corazón. No hay para dónde, la misma ley para todos. La misma ley para todos. Amén. Entonces no importa cuántas teorías estemos nosotros recogiendo en el camino, si no estamos paralelamente a eso, dejando que el Señor siga circuncidando nuestro corazón, esas teorías no van a dar fruto. No van a dar fruto, ¿sí? Dejemos que Dios trabaje el corazón. El cristianismo no es solo llenarnos de conocimiento. El cristianismo es tener una experiencia con lo que estamos aprendiendo y dejar que eso haga algo con nuestra naturaleza, para que entonces el terreno esté todavía más preparado y la palabra pueda germinar y dar todavía más fruto. ¿Sí? Bueno, ese es Éxodo capítulo 12. Ahora pasemos a Éxodo capítulo 13, del verso 1. 13:1. Empecemos allí. Probablemente hasta el 16, probablemente antes. Pero aquí aparece otra vez la palabra Torah en este texto. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día. Marquen en su memoria este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, sería lo equivalente más o menos a abril. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Qué los mandó Dios a hacer para ayudarlos a tener la ley de Jehová en su boca? En otras palabras, para nunca olvidar. Y lo estableció como una ley. Les dijo: cuando entren en la tierra de Canaán, celebren la Pascua una vez al año, en esta misma época del año. Sacrifiquen el cordero de la Pascua, coman del cordero de la Pascua, coman panes sin levadura, con hierbas amargas. Amén. ¿Sí? Y traigan sus primicias y dénselas al Señor. ¿Se acuerdan que Dios estableció 7 fiestas que los israelitas debían cumplir a lo largo del año? La primera pues empezaba el 14 de Abib, que es a mediados de abril. Tenían que celebrar la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Luego tenían que contar 50 días del día que empezó la Pascua en adelante, y eso los ubica 50 días después en la celebración de la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Eran a los 50 días, porque así transcurrían 7 semanas. 7 por 7, 49. El día 50 celebraban la fiesta de Pentecostés. Luego había un periodo como de 5 meses, y más o menos en el mes de octubre, que ya era en otoño, cuando se recogía la cosecha, ¿verdad?
Dios llamaba otra vez a los israelitas a subir a Jerusalén y a celebrar las últimas 3 fiestas, que eran la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué estableció todas esas fiestas el Señor? Por varias razones. La primera y más grandiosa de todas es porque todas estas fiestas han tenido y tendrán su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Hay un mensaje profético en estas fiestas. El Señor Jesucristo murió el día de la Pascua como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo así en sí mismo la celebración de la fiesta de la Pascua. Amén. Por eso yo les insisto en que hay gente que quiere seguir celebrando las formas. ¿Para qué si ya tenemos el cumplimiento? A mí no me hace sentido. Amén. Pero bueno, luego la fiesta de los panes sin levadura representa esos 3 días y 3 noches que el Señor Jesucristo estuvo, su alma estuvo en el Seol, pagando el precio, tomando el lugar de ustedes y el mío. La fiesta de los panes sin levadura, ¿de acuerdo? Y en el caso del pueblo de Israel, además, ellos salieron tan apresuradamente de Egipto cuando el Señor les dijo: la puerta está abierta, salgan, que ni siquiera tuvieron tiempo para que su masa se leudara. Ellos tenían masa preparada con levadura mezclada en la masa y tuvieron que llevarse sus bolas de harina con levadura y todavía se estaba leudando su masa. Ya cuando llegaron pues a algún otro lado lejos de los egipcios, pues ya hicieron sus panitos y se los comieron, ¿verdad? Amén. Pero también eso les recordaba la premura con la que los sacó Dios de Egipto. Y luego pues tenían que traerle al Señor sus primogénitos, y una vez al año en Canaán tenían que traer sus primicias. Era época de primavera, apenas acaban de preparar el terreno y acaban de sembrar, pero siempre hay un primer fruto que asoma la cabeza de primero. Y Dios dijo: ese lo quiero yo, ese es para mí. Amén. Y el Señor Jesucristo cumplió eso en sí mismo cuando resucitó como la primicia de todos aquellos que venimos detrás, que vamos a ser resucitados por la gloria del Padre para ya no ver muerte jamás. Amén, amén. Bueno, etcétera. La fiesta de Pentecostés, por supuesto, el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 precisamente en el día de Pentecostés. Así es que el cumplimiento de esa fiesta es el bautismo con el Espíritu Santo. Si usted ya tiene el bautismo con el Espíritu Santo, usted vive un Pentecostés permanente. ¿Sí? Luego lo que estamos esperando es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se va a cumplir con el arrebatamiento de los justos, vencedores. Amén, que estén listos, y de los muertos en Cristo que se van a levantar primero. Amén. La fiesta de las trompetas era una conmemoración que les permitía recordar cómo es que cuando Dios descendió en el monte de Sinaí, se oyó prolongadamente el sonido de una bocina. Y eso puso suficiente reverencia en ellos para recibir la ley moral de Dios. Y la intención de Dios era que sonaran trompetas en el tiempo de la cosecha. ¿Saben con qué propósito? Para conectar eso con el hecho que Dios les dio su ley acompañada de sonido de bocina, para que ellos pudieran recordar cuánto de la ley habían estado poniendo por obra o no. Y por supuesto lo que iban a recordar con más facilidad es cuánto no estaban poniendo por obra la palabra de Dios. Entonces venía la fiesta de la expiación, que es la fiesta de la confesión y el arrepentimiento, ¿verdad? Qué lindo es Dios, ¿verdad? Y finalmente la fiesta de los tabernáculos. Una vez llega la limpieza por medio de la sangre, ellos entonces podían regocijarse por varios días y hacer cabañas con 4 diferentes ramas de 4 diferentes clases de árboles, para recordar cómo es que ellos habitaron en cabañas a lo largo de toda su peregrinación de Egipto a Canaán. Y Dios no permitió, eran totalmente vulnerables, y Dios no permitió que les pasara nada, excepto lo que ellos se ganaban por alegadores, ¿verdad? Y murmuradores. Amén. Entonces la fiesta de las trompetas va a tener su cumplimiento con el arrebatamiento. Ahora hay personas que insisten en que el arrebatamiento va a tener que ser a fuerza en la fecha calendario en la que se cumpla la fiesta de las trompetas. No necesariamente. Solo el hecho de que el arrebatamiento va a ser un acontecimiento global ya nos dice, por pura simple matemática, que en un lado del mundo va a ser unas horas antes que en el otro lado del mundo en cuanto a reloj. Y en un lado del mundo va a ser un día antes que en el otro, porque el sol todavía no se ha puesto aquí, no ha salido allá todavía. ¿Me explico? Va a ser un acontecimiento general, global. Entonces yo nunca me he casado con que el arrebatamiento tenga que ser en cierta fecha.
Amén. Ok. Y luego viene la fiesta de la expiación. Cristo, cuando venga en su segunda venida, va a venir a la luz de todo el mundo y todo ojo le verá, y los que le traspasaron la nación de Israel. Y le van a decir: mira, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él va a decir: me las conseguí en casa de mis amigos. Y entonces van a hacer lamentación todos los linajes de Israel. Menciona el linaje real, menciona el linaje sacerdotal, el linaje de los profetas y la gente común y corriente de la nación de Israel. Y se van a arrepentir y van a decir: efectivamente, Jesús era el Mesías. Siempre lo fue, siempre lo ha sido. Y no pudimos ver, pero ahora ya vemos. Y ahí es donde Zacarías dice que va a haber un manantial abierto para la casa de Israel, para la purificación de su pecado, ¿verdad? Y esa es la celebración de la fiesta de la expiación, o el cumplimiento de la fiesta de la expiación. Y entonces, cuando Cristo venga a morar y a reinar y a gobernar y a vivir entre los hombres por 1000 años, el libro de Zacarías claramente dice que año con año van a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Va a ser una fiesta de los tabernáculos continua, porque la presencia personal de Cristo va a estar en este planeta por 1000 años, durante este periodo que se llama el milenio. Amén. Pero ¿por qué mandó Dios a los israelitas a celebrar todo esto? Pues aquí tenemos un ángulo a todo esto, ¿verdad? Hay un mensaje profético. Pero la otra razón es para que cuando entraran a Canaán nunca se les olvidara lo que Dios hizo por ellos y el camino por el que Dios los llevó para llevarlos hasta allí. Cuando nosotros ya tenemos un poquito más de conocimiento de Dios y ya estamos un poco más asentaditos en los caminos de Dios y ya tenemos nuestra silla garantizada en la iglesia y estamos en un lugar en donde nos dan un buen mensaje y todo es color de rosa, allí se nos puede olvidar dónde estábamos y qué éramos cuando el Señor nos vino a buscar y nos encontró. Y podemos tender a perder la gratitud que nunca debiéramos perder por lo que el Señor hizo y por el camino por el que nos ha traído. Entonces dijo: ¿quieren tener mi ley en su boca todo el tiempo? Entonces miren todos estos recordatorios que les mando que hagan para que nunca se les olvide. Amén. Entonces, en nuestro caso, ¿qué recordatorios tenemos para que nunca se nos olvide? Bueno, agarremos nuestra memoria y vayámonos al día de nuestra salvación. ¿Y qué tal un poquito más atrás? Para recordar cuán miserables éramos antes que Jesús nos salvara y tener un punto de comparación fresco y decir: Señor, gracias por la salvación con la que me alcanzaste y por el camino por el que me has traído. Hay cosas que el Señor mandó, la Santa Cena, por ejemplo, que es sino un memorial para que recordemos el costo que tuvo para el Señor Jesucristo una salvación que nosotros obtuvimos por gracia. Amén. ¿Sí? Tenemos nuestros tiempos de alabanza, nuestros tiempos de oración para recordar. Y yo sé, ahí es donde hay personas que dicen: pero ¿y entonces por qué no celebramos las fiestas? Miren, me atrevo a decirles sin temor a equivocarme que muchas personas que celebran las fiestas ni siquiera saben qué significan. Entonces, ¿dónde está la conexión? ¿Verdad? Pero para recordar la fiesta de Pentecostés y que la palabra de Dios ha cobrado vida en mi corazón, todo lo que tengo que hacer es meterme en el Espíritu y hablar en otras lenguas. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Entonces dice, cuando entren a esa tierra que fluye leche y miel, cuando entren a ese reposo, cuando estén ya tranquilos, felices, bien asentaditos y bien establecidos, no quiero que se les olvide, para que no pierdan la gratitud y para que nunca dejen de enseñarle a sus hijos cuán bueno es el Señor y cuán bueno fue con ustedes. Amén. No quiero que se les olvide. Entonces les dijo: quiero que tengan estas cosas como memoriales, estos días como memoriales, para que nunca olviden. Ahora, si ustedes leen su Biblia, celebraron las 7 fiestas los israelitas así fielmente cada año, calendario como Dios les mandó cuando entraron a Canaán. No. ¿Se recuerdan que en tiempos del rey Ezequías, que fue como ¿cuántos reyes tuvo Israel? Ya no me acuerdo. Digamos que fueron 30 reyes que tuvo Judá, algo así por ahí más o menos. Bueno, réstenle como 3 o 4 y encuentran a Ezequías. Ezequías es uno de los últimos. Y cuando él mandó a celebrar la Pascua, dice: nunca desde los días de Josué habían celebrado semejante Pascua.
Y ya estamos llegando a casi el último de los reyes de Judá, pasando por los 13 jueces y todos los reyes anteriores, y nunca habían celebrado así la Pascua. Dios les mandó, ¿se acuerdan? El famoso año del jubileo, a devolver a todos los esclavos que se habían vendido a ellos porque necesitaban dinero, y a devolver todas las tierras que habían comprado del vecino que tuvo un problema económico y se vio en la necesidad de vender. Cada 50 años tenían que devolver todo, y borrón y cuenta nueva. ¿Creen que lo hicieron? Investíguenlo. Solo hubo una ocasión en la que un rey empezó a tratar de hacerlo, y como a los 2 días se arrepintió y dijo: no, mejor no, saben, mejor no. Nunca lo hicieron. Entonces qué fácil se les olvidó, ¿verdad? Toda la bondad que Dios tuvo para con ellos cuando los sacó de Egipto. Qué fácil se les olvidó. ¿Queremos que la ley de Dios no esté en nuestros labios? Olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Pero Dios estableció como una ley mantener siempre la memoria viva, y la imagen en la memoria viva de las bondades que Dios ha tenido para con nosotros. Amén. Gracias a Dios. Y eso lo hacemos cada vez que vamos al Señor en oración, cada vez que le damos gracias, cada vez que lo adoramos. Amén. Recordamos cuán bueno es el Señor. Es una ley. ¿Sí? Bueno, estamos allí. Ese era Éxodo 13. Solo llevo 3 porciones de la palabra, con la palabra Torah. Ok, sigamos. Éxodo 16, versos del 1 al 4. Estoy tratando de darles un panorama de lo que es este lado de la palabra que se llama la ley de Dios. Espero que estén aprendiendo y disfrutando. Éxodo 16 del 1 al 4. Aquí viene una lección linda para nosotros. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Sería cierto? Que yo recuerdo eran esclavos. Qué rápido olvida uno, ¿verdad? Ajá. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y Dios hizo llover maná esa tarde, ¿se acuerdan? Primero cayó un rocío, bueno, a la mañana siguiente, y luego cayó el maná. Pero dijo: todas las mañanas voy a hacer llover maná sobre el campamento, y ustedes van a tener que recoger la porción que calculan comerse. Dice: y de esta manera los voy a probar a ver si andan en mi ley o no. Con una cosa tan sencilla y tan básica como levantarse a recoger la porción correspondiente de maná. Ajá. ¿Saben cómo nos prueba Dios para ver si andamos en su ley o no? Con las cosas más básicas y meniales de la vida diaria. Uno cree que se puede salir con la suya con las cositas de todos los días. Pero las cosas importantes, esas sí las vamos a hacer nítidamente, ¿verdad? Porque Dios ve. Pues Dios también ve cuando usted se levanta de la cama, se pone la bata, se pone las pantuflas, se va a la cocina, se va al baño. Dios lo ve. Y dice: yo voy a ver si andan en mi ley o no. Les voy a decir de qué manera tienen que recoger todos los días el maná. ¿Y qué creen que pasó? Y les dijo: el día 6º recojan el doble, porque el día 7º no va a caer. ¿Qué creen que pasó? Vámonos a verso 19.
Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y luego más adelante encontramos que el día de reposo, vamos a ver, el día sexto tenían que recoger el doble, porque el día séptimo no iba a caer maná. Encontramos el relato acá de gente que el día séptimo salió a ver si había maná o no. O sea, ni en eso podían obedecerle al Señor. Y Moisés se enojó. Y era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Por eso los pastores agradecemos tanto las oraciones de la gente. ¿Qué estoy tratando de decir? Si Moisés se enojó que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra, y sus pastores no son necesariamente los hombres más mansos sobre la faz de la tierra, y Moisés se debe haber jalado el pelo y debe haber dicho: pero ni esto que es tan básico, pero ni esto que es tan básico. Ahí es donde el Señor dice: si no somos fieles en lo poco, ¿cómo se nos va a confiar más? ¿Cómo se nos va a confiar más? ¿Lo ven? Tremendo. Entonces Dios dijo: yo voy a probarlos a ver si andan en mi ley o no, en mis instrucciones, enseñanzas o no. Y lo voy a hacer con una de las cosas más básicas que se le pudo haber ocurrido a Dios: como recoger el maná todas las mañanas. Tremendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué representa el maná? La palabra de Dios. ¿Dónde está el principio detrás de esto para nosotros? Y dijo: el maná que no recojan antes que salga el sol va a salir y lo va a derretir. ¿Sí? Si recogen mucho, esa es la capacidad que ustedes van a tener ese día para comérselo. Si recogen menos, eso es lo que van a comer, y de cualquier manera los va a saciar, los va a satisfacer. No importa si es mucho o es poco, eso los va a satisfacer. Pero recójanlo antes de que salga el sol, si no, la porción para el día se les va a perder para siempre. ¿Qué creen? ¿Que Dios no nos está dando instrucciones de cómo leer nuestra Biblia? Dice: miren, antes que salga el sol, mediten en mi palabra. Antes que empiece a sonar el teléfono, antes que empiece a sonar el timbre, antes de que llegue el panadero, el lechero, antes de que haya que llevar a los niños al colegio, recojan su maná. Pero no tengo mucho tiempo para hacerlo. No importa. Les prometo que si le dedican 5 minutos a un versículo, eso los va a satisfacer durante el día. Ahora, si un día tuvieron 1 hora para estudiar su Biblia, eso los va a satisfacer durante el día. Si es mucho o es poco, no importa, mientras lo hagan antes que salga el sol. Amén. Lindo, ¿verdad? Y el día sexto, antes del día de reposo, dice: yo les voy a dar el doble, recojan todo lo que puedan. Y díganme si no hay épocas en las que el Señor nos está ahogando con su palabra. Pero ahogando con su palabra. ¿Sí? Ahogando con su palabra. Yo a veces, mi imaginación es lo que es, ¿verdad? Y cuando me dan algo así delicioso, yo me imagino una piscina llena de eso. Yo me tiro de clavado con la boca abierta. Y una vez la hermana Sandrita nos trajo, ¿cómo se llama la bebida de Chiquimula? El manjar. Y creo que se lo dije a la hermana Sandrita. Le digo: hermana Sandrita, ¿se imagina tirarse en una piscina llena de esto con la boca abierta? Oh. Bueno, hay épocas en las que así es con la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Coman todo lo que puedan, porque eso significa que a la vuelta de la esquina va a haber un reposo. Y el reposo es muchas cosas. Lo que pasa es que somos tan desconfiados y oímos tanto al diablo que nos alteramos cuando Dios nos lleva a un reposo. Pero a veces hay épocas en donde no hay nada. Entonces, en vez de reposar y esperar a que la semana espiritual vuelva a comenzar, nos alteramos. No, reposen.
Y dele gracias a Dios porque ese día no cayó maná del cielo. Y bendiga su nombre. Y repose. Repose. Dios le está enseñando una lección allí. Ahora, si ya va un año y no le cae maná por ningún lado del cielo, yo diría, empiece a ver si el corazón está todavía en el proceso de seguir siendo circuncidado, ¿verdad? Amén. Bueno. Vámonos. Les voy a dar una buenísima porque ya vi el reloj. Vámonos. Tocaría Éxodo 24, ¿verdad? Cuando Dios les dio su ley escrita en tablas de piedra. Éxodo 24:12 dice, Éxodo 24:12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito, salud, para enseñarles. Y Dios escribió su ley en tablas de piedra para que su pueblo entendiera que lo que Dios quería era escribir su ley en nuestro corazón. Nada más que Dios tiene que lidiar con esa dureza primero, ¿verdad? Pero vámonos a Habacuc, capítulo 3, versos del 1 al 4. Y miren cómo se le llama a la ley de Dios. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí y vino a darles su ley, sus mandamientos, ¿verdad? Sus testimonios, sus estatutos, sus preceptos, sus pactos, sus juicios al pueblo de Israel, sus testimonios. Habacuc, capítulo 3, del verso 1 al 4. Habacuc 3, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Muy bien. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. O sea, generó reverencia. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En tu ira, en la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces dice, Dios vendrá de Temán. A ver, Temán era uno de los montes en territorio de Edom. Edom es Esaú, hermano de Jacob, ¿verdad? Es nieto de Abraham. Dios vendrá de Temán y dice, y el santo desde el monte de Parán. Parán es uno de los montes que queda en territorio de Ismael, hermano de Isaac, hijo de Abraham. Y miren hasta dónde llegó el respeto de Dios por Abraham, que antes de aparecer con su ley de fuego en el monte de Sinaí, Dios vino y le ofreció su ley a los edomitas por ser descendencia de Abraham y les dijo, ¿quieren mi ley? Y los edomitas, según la historia o la tradición oral judía, vinieron y dijeron, a ver, dinos qué está escrito en la ley para ver si nos conviene. Y Dios dijo, pues en la ley está escrito, no matarás. Y los edomitas dijeron, no, pero la verdad esa es una práctica que está muy arraigada dentro de nuestra cultura, así es que gracias, pero no gracias, no queremos la ley. Entonces del monte de Temán Dios agarró su ley y se fue al monte de Parán y se la ofreció a los ismaelitas por ser descendencia de Abraham. Y la tradición oral judía dice que los ismaelitas le dijeron, bueno, a ver, dinos qué dice la ley para ver si la queremos o no. Y entonces a lo mejor se los dije al revés este detalle, pero vino Dios y le dijo a los ismaelitas, pues dice, no robarás. Y ellos dijeron, caramba, pues la verdad es que nosotros vivimos de la rapiña, ¿verdad? Ya no me acuerdo quién, según la tradición, quién respondió que esto está registrado en la historia. Así es que como que no nos conviene tu ley, gracias, pero no gracias. Entonces vino Dios y agarró su ley y adivinen qué hizo. Fue y se la ofreció al pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes o cuernos brillantes salían de su mano
y allí estaba escondido su poder. ¿A qué se refiere con rayos brillantes o cuernos? Es la palabra hebrea. Cuernos brillantes salían de su mano. Se refiere a su ley moral. La ley de Dios, que son cuernos de gloria, rayos de gloria. La ley de Dios nos alumbra, nos ilumina. Y además, en hebreo dice cuernos. Además, la ley de Dios puede acornear todo aquello que es contrario a su naturaleza en nosotros para establecer su verdad en nosotros. Amén. Pero rayos brillantes salían de su mano. Qué pena que no pasó mucho tiempo sin que la nación de Israel se quedara únicamente con la forma, con la letra, y se les olvidó que esa ley que quedó escrita en tablas de piedra realmente son rayos de luz que salen de la diestra del Padre, donde está el Hijo. Amén. Es la verdad de Dios. Dios se las dio en forma de leyes, en forma de mandamientos, de testimonios, de pactos, de juicios y de todo eso. Pero perdieron de vista por completo el hecho de que la palabra de Dios es una extensión de su persona. Y el propósito de la palabra es revelarnos su nombre, porque Dios escondió su nombre por debajo de su palabra, porque engrandeció su palabra por encima de su nombre. Eso está en su Biblia. Amén. Bueno, vámonos a Deuteronomio 33, del 1 al 5. Deuteronomio 33, del 1 al 5. A los montes de Temán también les llaman los montes de Seir. Deuteronomio 33, 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán. Otra vez, primero fue al Seir, después fue al Parán y entonces fue al Sinaí. Y vino de entre 10 millares de santos. La King James dice: vino con 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. ¿Saben qué era la ley que Dios le dio al pueblo de Israel? Su herencia. ¿Por qué? Porque a través de ella Dios quería revelárseles. Esa era su herencia. Amén. Su herencia. La palabra que Dios nos da es nuestra herencia. Es lo que Dios nos da para revelarse a nosotros. Revelarse con B pequeña a nosotros. Amén. Pero es la ley de fuego en su mano derecha. La palabra de Dios tiene fuego. Por eso puede quedar escrita y grabada en las tablas de nuestro corazón. Por eso la necesidad del mover del Espíritu Santo. Por eso Dios dio su ley acompañado de sonido de bocina y de relámpagos y de truenos, y había un fogarón que estaba haciendo arder todo el monte de Sinaí. ¿Por qué? Para que ellos entendieran que no solo es la letra, necesitamos el fuego. Sumen el conocimiento a una experiencia viva con el poder del Espíritu Santo, y entonces esa palabra va a quedar grabada en las tablas de su corazón. Amén. Esa es nuestra herencia. Ese es nuestro tesoro eterno, que nos va a hacer eternamente ricos o grandes, que es el término que usa la Biblia, o eternamente pequeños o pobres. Va a ser cuánto de su palabra quedó grabada en las tablas de nuestro corazón. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Esa es nuestra herencia eterna, su palabra escrita en las tablas de nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, algo aprendimos acerca de la ley de Dios, ¿verdad? Sí, voy a seguir la otra semana porque voy a explicarles algunas otras cosas. Voy a buscar a Dios, o a lo mejor solo eso, y nos pasamos al siguiente, que son los testimonios. La otra semana les diré qué vamos a hacer, qué quiere Dios que hagamos. ¿Aprendimos algo? Todo lo que estoy tratando de hacer es de hacer que amen su Biblia, que amen la palabra de Dios, que atesoren la palabra de Dios, que la procuren, que la estudien, que la obedezcan, que la vivan, que la agradezcan. Amén. Por la gracia de Dios aquí la recibimos
No por litros ni galones, sino por, yo no sé qué hay más de galones, tancadas. Amén, amén. Pero no es con ninguna otra razón más que nuestra gratitud sea en la misma proporción que las toneladas de palabra con las que el Señor nos bendice continuamente. De acuerdo. Y busquemos ser obedientes y practicar lo que aprendemos. ¿Sí? Qué privilegio, gracias a Dios. ¿Aprendimos algo? Bueno, amamos la palabra de Dios. Es nuestro tesoro, es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia, ¿sí? Bueno, pongamos a un lado nuestras cositas, vamos a ponernos en pie y vamos a bendecir al Señor y vamos a orar. Que grabe esta palabra en las tablas de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más venimos a ti dándote gracias por el privilegio que nos das, Señor Dios, de sentarnos a la mesa y comer del pan que tú nos sirves. Gracias por abrirnos tu palabra. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y haznos ver lo que estamos escuchando. Padre, haznos apreciar, amar y agradecer tu palabra, Señor Dios, a nuevos niveles. Ábrenos los ojos y ayúdanos a ver, Señor, de qué se trata tu palabra. Ayúdanos a entender que esa es nuestra herencia eterna. Señor Padre, danos una experiencia viva con lo que hemos aprendido para que el fuego grabe esa palabra en las tablas de nuestro corazón y se vuelva parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Señor Padre, en el nombre de Jesús, haznos amarla, haznos atesorarla, haznos apreciarla, haznos escuchar y oír y obedecer, Señor, con atención, Señor. Haznos ser como Abraham, Padre, escuchar tu voz para poner por obra tu ley, tus testimonios, tus preceptos, tus pactos, tus mandamientos, Señor Dios, para entonces poder heredar la tierra de Canaán, que es esa porción, Señor, de ti mismo que tú has preparado y destinado para aquellos que lleguen a ser tu esposa. Ya entendimos que es la esposa del Cordero, Señor. Es alguien que tiene todo lo que pudo de tu palabra grabado en las tablas del corazón. Padre, danos esa clase de experiencia y danos nuestra herencia eterna. Gracias, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, por lo que sabemos, por lo que hemos aprendido, por lo que estaremos aprendiendo, Señor, en los días que vienen. Pero, Señor, te pedimos, Padre Santo, danos una experiencia con lo que sabemos y haz que todo eso cobre vida. Gracias, gracias por esta noche. Gracias por la porción que nos diste. Te amamos y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios.